Hola Ceci, Hola. ¿cómo te va? Bien. ¿Qué cuentas, Shamajé, Ceci? Pues nada, no hay Nada, nada nada. interesante. No. Ah, qué bien. Pensé que algo bueno, pero ahora ni. No, si ustedes sí tuvieron carnaval, ¿verdad? Sí, todavía nos tocó. Todavía alcanzaron. Sí. Eso fue bueno. ¿Y si fuiste? No. No. ¿Cómo crees si te queda tan cerca? Sí, pero es que como mi hermana estaba embarazada en esos tiempos, pues me tocó cuidarla. Entonces, fui. Qué caray. Con razón. Bueno, Jenny, nuevamente con usted Hola, también. hola, profe, otra vez. Otra vez. Y ya va la segunda y se acaba el martirio. Ay, sí. Y ya, receso. Sí, ¿verdad? Les toca receso para que se vayan por. Bien, vamos a esperar aquí, Cari, Aranza. Bien, todas las nuevas que se vayan incorporando. Cari otra vez se quedó sin ir al pueblo, seguramente. Ay, mi pueblo. Ah, Chapantongo. A Chapantongo. Sí, ya me acostumbré. Ya, pues sí, todo este cuatrimestre, los domingos ya no irás al centro a dar la vuelta. Bien, chicas, ¿quién más me falta? Aquí ya están todas, ¿verdad? A ver, no veo a Creo, Lupita. ¿Mande? digo. Sí, ya vi a Lupita, es que no la veía, pero ya aquí la tenemos. Sí, ya estoy aquí. Desde Tasquillo para acá y Lupita. Bien. Vamos a ver entonces, vamos a recordar un poquito lo que estábamos viendo la sesión pasada. Voy a retomar la presentación. Nada más déjenme aquí ver algunas que ya no me sirven. Nada más tengo un pequeño problema. ¿Cómo es? La máquina está convirtiendo en automático los videos de las clases. Entonces se me traba un poquito de pronto, por favor, si me ven en la diapositiva se trabó. Es por este aspecto que está realizando la máquina. ¿Sale? Entonces, comparto la presentación para retomar un poquito lo de la clase pasada. Déjenme ver, aquí está. Y terminar. Yo creo que ya habíamos acabado, ¿verdad? Me dicen si se ve. Me dicen si ven la presentación. Ya, Ya. profe. ¿Ya? Ok. Nada más déjenme ver aquí. Ah, caray. Bueno, hace 8 días hablábamos acerca de lo que son, lo que era educación, aprendizaje. ¿Sí recuerdan, verdad? Vimos los tipos de educación, educación informal, educación no formal. Ay, perdón, pero les digo que mi computadora ahorita se pone un poquito loca porque está convirtiendo estos archivos. Y bien, no le atino ahora. Bien, estábamos hablando acerca de lo que es cultura, ¿sí? Pero antes de hablar me quedé en, ay Dios mío, ahí espero que ya se detenga ahí, ¿eh? Antes de hablar de lo que era la relación que existe entre comunicación, cultura, educación, pues nos faltaba hablar acerca del proceso de comunicación, ¿cierto? Ah, sí. Bien. Les decía yo que generalmente nosotros conocemos
pues a los tres actores principales de lo que es este proceso de comunicación, que son el emisor, el mensaje y el receptor. Sin embargo, tenemos que analizar los demás componentes que existen de lo que es este proceso, porque pues no solamente son esos tres. Emisor, pues ya sabemos que va a ser quien de alguna manera emite el mensaje que se quiere decir, ¿sí? Es el que nos va a dar este mensaje. El receptor, pues desde luego es quien va a recibir este mensaje. Y antes nada más se trataba como que este proceso entre emisor y mensaje y receptor, ¿no? Pero hoy en día, pues ya hablamos de que hay, este proceso es de ida y vuelta, o sea, el emisor da el mensaje al receptor, pero el receptor a su vez puede convertirse también en emisor y regresar este mensaje a quien de alguna manera era el emisor y ahora se vuelve un receptor. Entonces es un proceso dinámico que ocurre en la comunicación. Bien, hay otros aspectos que no hemos determinado. El mensaje es esta información que se va a dar, lo que nosotros queremos dar a conocer. Y este mensaje pues va a depender en función de una lengua, de un código que nosotros tenemos. Este mensaje es un conjunto de señas, signos o palabras que el receptor va a entender, que el emisor da y el receptor recibe y que lo entiende. Ese es el mensaje, ¿sí? El mensaje pues tiene un referente. ¿Y qué va a ser el referente? Pues el referente es de lo que trata el mensaje, ¿sí? Entonces, tenemos este aspecto importante. Si el mensaje es el conjunto de señas, códigos, signos o palabras que nosotros damos a conocer a un receptor. Pero también ese mensaje lleva un contenido. ¿De qué se trata el mensaje? Para que nosotros actualmente dentro del proceso de comunicación veamos que está surtiendo efecto, lo que tenemos que hacer es que haya una retroalimentación, ¿sí? Esta retroalimentación se refiere a que nosotros cada que demos un mensaje, volvamos a cuestionar, a preguntar acerca de si nuestro mensaje ha sido entendido, porque en muchas ocasiones pasa que damos por hecho de que el mensaje ya fue comprendido a quien nosotros se lo dijimos, y no es así. Entonces tenemos que dar esta parte de retroalimentación, pero ahorita lo vamos a tomar un poquito al último para poder enlazar los demás componentes. También para que se dé este mensaje, pues vamos a utilizar diferentes canales, diferentes medios por el cual se va a hacer llegar esta información. En la imagen, como ustedes pueden ver, pues ven ahí una TV y teléfonos celulares. Esos son los canales. Por ejemplo, en este momento, en este proceso de comunicación que estamos llevando a cabo, en el cual yo soy el emisor, ustedes son receptores. El mensaje que estoy dando es sobre el proceso de comunicación. Hay un canal. ¿Cuál es el canal? Pues esta red social, Zoom, ¿no? Estamos utilizando aparatos electrónicos para poder hacer llegar este mensaje. Y eso es mi canal, es el medio por el cual estoy enviando el mensaje, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas? No, ¿No? Ok. no. Otro aspecto que va a intervenir demasiado en que el mensaje llegue de manera correcta a quien lo estamos diciendo, va a ser el contexto. Es decir, el escenario, el ambiente en donde se está llevando a cabo este proceso de comunicación y todos aquellos factores que van a influir para que el mensaje llegue de manera correcta o no. Por ejemplo, ahorita con ustedes tenemos en nuestro factor contexto que a lo mejor no todos tenemos buen internet y de pronto se desconecta o de pronto ya se trabó, no escuché bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, pues el mensaje que les estaba dando su profesor hace un momento no les llegó a todos de la misma manera o de manera correcta por todas las interferencias que había en este contexto. Ajá. Otro aspecto puede ser el ruido, por ejemplo, ¿no? Todos estamos ahorita en casa o en algún lugar donde de pronto pues puede haber ruido y esto puede hacer que haya estas distracciones que nos haga que no nos llegue el mensaje como debe de ser, ¿sí? Entonces, el contexto también va a ser demasiado importante para que se dé este mensaje de manera correcta, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora bien, les hablaba yo hace un rato de retroalimentación. ¿Y por qué es importante la retroalimentación?
porque precisamente por esto que estamos comentando de códigos, del canal y los contextos, pues tenemos que de alguna manera cerciorarnos que la información que nosotros estamos emitiendo cuando somos emisores esté llegando bien a quien se vuelve un receptor. En este caso, por ejemplo, yo soy el emisor, ustedes son receptores, pues yo me tengo que cerciorar de que la información esté llegando como debe de ser. ¿Y cómo lo hago? Pues ahorita como lo hice, preguntarles, ¿todo bien? Si entendieron alguna duda, así yo me estoy cerciorando de que ustedes estén recibiendo el mensaje como debe de ser. O estarles preguntando directamente a cada uno a ver qué comprendió. De esa manera yo estoy cerciorándome de que la información o el mensaje fue captado como debe de ser. Es muy importante, chicas, mencionar que nosotros muchas veces como emisores damos a conocer un mensaje como nosotros creemos que es entendible, o más bien como es entendible para nosotros. Pero el hecho de que sea entendible para nosotros no significa que sea entendible para los demás de la misma manera. Entonces, eso también es un factor que tenemos que analizar. ¿Y por qué analizar aquí? Sobre todo en la parte educativa, es un proceso de comunicación. Al final de cuentas, el docente se vuelve un emisor, todos los contenidos son los mensajes precisamente, todo el contenido que está en el currículum se vuelve un mensaje. Y los receptores, pues, ¿quiénes son, Jenny? Son los niños. Los niños, los alumnos, sea cual sea cualquier medio. Entonces, si nos damos cuenta de todos los elementos que acabamos de decir, pues los utilizamos al dar, por ejemplo, una clase, ¿no? Tenemos que utilizar medios, existe un contexto, existe un mensaje, existe un código, existe un receptor, un emisor, y tiene que haber retroalimentación. Cerciorarme de que yo esté llegando, mis alumnos estén recibiendo el mensaje como debe de ser. Algo muy, algo que ocurre frecuentemente en el proceso educativo como parte de este proceso de comunicación es que muchas veces el docente considera que la manera en que él está expresando el mensaje es la manera en que el alumno lo está recibiendo. O sea, que es la manera en que lo está captando. ¿Será cierto eso? ¿Crees que sea así, Cari? ¿Puede repetir? No lo escuché bien, profe. Ah, ok. Que muchas veces en la educación nosotros consideramos que la manera en que yo explico, la manera en que yo doy un conocimiento, el alumno lo comprende así como yo lo dije. ¿Crees que sea cierto esa parte, Cari? No, bueno, yo por ejemplo, un ejemplo muy claro, yo lo viví en la prepa, ¿no? Tenía yo un maestro que nos daba álgebra. El profe, yo escuchaba su explicación y él tenía conocimiento del tema, mas la mayoría de los alumnos no lo entendían. Cuenta que era su forma de explicar, porque mayoría no éramos los que no entendíamos, sin embargo, él tenía dominio del tema. Sí, aquí ¿qué influyen? Pues obviamente nuestro lenguaje, aquí influye el lenguaje corporal, nuestros movimientos, el tono de voz, el volumen, nuestros gestos, las palabras que utilicemos para poder hacer que llegue un conocimiento. Si yo me pusiera a darle esta clase así como se las estoy dando a ustedes, a los niños de 7 años, pues a lo mejor se quedarían en shock, así como que, pues quién sabe qué nos está diciendo el profe, ¿verdad? Porque pues no le entendemos. ¿Por qué? Porque con ellos hay que manejar otro tipo de lenguaje, porque hay que manejar tal vez otras señas, otros ejemplos, para que ellos puedan comprender el proceso. Entonces, en el aspecto de la educación, durante mucho tiempo y sobre todo en la escuela tradicional, como ustedes ya vieron, pues se consideraba eso, que el docente tenía la razón, que así como lo explicaba, los alumnos entendían lo que estaba diciendo. Y pues no es así, ya hemos descubierto que los niños tienen una diferente manera de aprender, un estilo de aprendizaje, un ritmo de aprendizaje, y que esto va a influir para que él pueda comprender el mensaje, que son los contenidos que estamos dando. Entonces, por eso es que a veces, no como yo lo digo, ustedes me entienden. A lo mejor yo estoy entendiéndome clarito en lo que yo quiero decir, ¿verdad? Pero a lo mejor Lupita no me ha entendido ni jota de lo que yo estoy diciendo, ¿sí?
¿Por qué? Porque a lo mejor para ella ni siquiera no alcanza a hilar lo que pues yo estoy tratando de decir. Ajá, entonces, eso es lo que pasa muchas veces en la educación como parte de este proceso educativo. Por eso es comunicación, cultura y educación. Y ahorita relacionamos educación. ¿Cómo se da este proceso en el sistema o en las clases, en las aulas? Ahora, ¿cómo se da la cultura? ¿Por qué se relaciona? ¿Por qué también la cultura se vuelve un proceso de comunicación? Aranza, ¿por qué crees que la cultura también se vuelve un proceso de comunicación? Si puede activar su micrófono. Por los conocimientos que tiene una sociedad, no hay no son los mismos conocimientos que tenemos nosotros o a los que tienen otras comunidades. Unos pueden saber otros temas y nosotros ni siquiera vamos a saber qué onda con ellos. Ok, bien, también la cultura se vuelve un proceso de comunicación porque, pues al final de cuentas, todo lo que es cultura se tiene que comunicar, ¿sí? Se tiene que expresar, se tiene que decir, es un mensaje que se tiene que pasar. Seguramente Jenny, para saber de las tradiciones de su región, no sé, como el Día de Muertos, pues alguien le tuvo que transmitir ese mensaje y ese mensaje le pudo haber llegado de su familia, le pudo haber llegado del mundo social donde está, o incluso en la escuela nos reafirman esta parte de cultura. Recuerden que todo también lo que es cultura de la sociedad, ¿dónde se encuentra? Pues en nuestros planes y programas, ¿no? Ahí está todo lo que es nuestra cultura. Entonces, es un proceso de comunicación, siempre estamos comunicando, siempre. Hasta el chisme del pueblo lo estamos comunicando. O sea, hay un proceso de comunicación. Por ejemplo, en el chisme del pueblo, pues ocurre mucho esta distorsión por el contexto, por el canal, por todo, y por eso existe este, este chismarajo, desbarajuste de cosas en lo que queremos decir, porque se empiezan a intercalar y cada quien entiende una cosa, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, ay, fíjate que Jenny hoy no estuvo en clase porque se cayó. Ajá. Pero a lo mejor Cari va y dice, no, pues Jenny no estuvo en clase porque a Jenny le pegaron, fíjate que se peleó, ¿no? Y Lupita va y dice otra cosa, y Aranza dice otra cosa, y entonces la información empieza a trasladarse mal. También estos son parte de los defectos que tiene la comunicación. No todo lo que nosotros queremos expresar siempre sale como uno piensa, ¿sí? Incluso yo creo que les ha tocado batallar para las que tienen clases, niños, sobrinos pequeñitos, que a veces decimos una cosa y el niño no nos comprende, ¿no? Y así, pues es que no entiendes, que no escuchas, que no sabes, pues es que acuérdense que vamos por desarrollos cognitivos y cada uno va a entender de distinta manera, con distintas palabras, y tenemos que irnos adecuando pues a todas estas características para que la comunicación se dé. Entonces, por eso es que la cultura y la educación se vuelven procesos de comunicación. Intervienen todos estos actores que acabamos de ver. Emisor, mensaje, receptor, canal, contexto, los códigos. También aquí, dentro de lo que es el código, pues entran todo lo que son las lenguas, ¿sí? Y lenguajes. ¿Cuáles son las lenguas? Pues las lenguas que dominamos cada uno de nosotros, español o alguna lengua indígena o incluso la lengua de señas mexicanas, que es una lengua. En cuanto a las lenguas de señas que hoy se están volviendo, no de moda, pero que están siendo muy utilizadas en el sistema educativo, recuerden que también cada país tiene su propio sistema de lengua, ¿sale? Así como existe el inglés, el francés, también existe el lenguaje de señas de Estados Unidos, en el de Francia, y no son iguales, entonces también. Nunca vayan a querer entender a un mudo, ¿no? Con el lenguaje de señas mexicanas cuando viene de Francia, porque no nos va a entender el lenguaje, ¿sale? También existen los diferentes lenguajes. ¿Cuál es el lenguaje? Pues el corporal, ¿sí? ¿Cuál más? ¿Existen? A ver. Bueno, lo que llamamos mímico, visual, auditivo, ¿sale? Todos estos. Además, recuerden que en la comunicación en aula, generalmente más nuestra comunicación se da por nuestros gestos, por nuestros movimientos, que por lo que a veces realmente dice el profe. Entonces, todo eso tiene que ver y va a influir en la manera en que se reciba el mensaje. Si Jenny llega con su cara de enojada a dar su clase, ¿qué van a decir los niños? ¿Cómo se van a quedar así como que?
No, pues la maestra está enojada, ni hay que hablarle. Si tengo duda, mejor me callo, ¿no? Porque pues la maestra creo que está enojada. Entonces, todo influye para que la comunicación pueda darse de manera correcta, ¿sí? Entonces, el código, ahí están las lenguas y el lenguaje, los diferentes tipos de lenguajes. Entonces, el contenido del mensaje es, ¿qué quiero decir? Para que sea entendible por mi receptor, ¿sí? En la imagen, pues dice ahí habilidades de comunicación, en ambos, tanto en receptor como emisor, habilidades de comunicación, actitudes, conocimiento, sistema social y cultural, porque todo se da a conocer a través del proceso de comunicación, ¿sí? Y recuerden, siempre es importante la retroalimentación para estar seguros de que a quien yo le di el mensaje realmente le llegó, ¿sí? Y entendió lo que yo quise decir. Ajá. Porque precisamente si no, como dice Cari, puedo estar hable y yo hable y hable y hable y hable y resulta que al final, ¿qué entendieron? Nada. Entonces, pues de nada sirvió, quiere decir que no pude comunicar lo que yo quería, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas, chicas? ¿No? ¿Ninguna? Ninguna, profe. Muy bien, continuamos. Ahora sí me regreso a esta otra, permítanme. Ok. ¿Cuál es la relación que tienen todas estas? Pues bueno, todas se relacionan porque son inseparables. Como ya vimos, comunicación, educación y cultura siempre van a ir unidas. La educación, porque es, pues, de alguna manera, donde la comunicación adquiere un carácter pedagógico, porque es para enseñar con fines de que quien está en este proceso, ay, perdón, se pasó, obtenga un conocimiento. Ujú. Por otra parte, no se puede dejar entonces el proceso educativo fuera del proceso de comunicación. Tiene que estar siempre inmerso, tiene que estar siempre ahí en la comunicación para que sea este proceso de educación, para que los contenidos se puedan dar, ¿sí? Entonces, por lo mismo, hay tres aspectos que tiene o que es la comunicación. Primero es un medio, porque obviamente es a través del cual se hace llegar todo el compendio de conocimientos. Es una condición, porque sin esta pues no llegarían los conocimientos. Y también es un objetivo de la educación. ¿Por qué objetivo? Porque al comunicar bien, entonces todo lo que está en nuestros contenidos, lo que está en nuestros planes y programas, pues los va a obtener una sociedad, ¿sí? Todo, 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 todo. Ahora bien, por otra parte, nuestra educación se va transformando de acuerdo a los cambios culturales que ofrece nuestra sociedad. Dijimos que toda nuestra sociedad o las sociedades pues tienen cultura, todas están llenas de cultura, no solamente son costumbres y tradiciones, son conocimientos, son inventos, formas de vestir y demás. Todo esto se va transformando. ¿Y cómo es que pues se llega a la sociedad? Pues a través de una efectiva comunicación que existe en esa sociedad y también a través de su educación es como se hace llegar la cultura. Y entonces, para eso, la educación, pues, ofrece herramientas a través de la comunicación para nosotros poder crear cultura, poder apropiarnos de lo existente, comprender y transformar y criticar esta cultura ya existente. Y esto se da a través de un proceso de comunicación y siempre a través de la comunicación. Por otra parte, la cultura, pues es lo que le da de alguna manera sentido a la humanidad. ¿Por qué le da sentido? Pues porque es todo lo que ha creado. Dentro de su cultura, pues van todo, como lo decíamos, bailes, ritos, rituales, maneras de curarse, maneras de actuar, maneras de enfrentar un problema, vestimentas, comida, todo eso es parte de la cultura y todo eso todo eso da parte también a la educación y todo se comunica, ¿sí? Todo es objeto de ser comunicado. Eso es muy relevante. Por eso siempre van a estar en esta dinámica continua. Comunicación, educación y cultura. Uh-huh. ¿Hasta ahí todo bien, chicas? ¿Sí?
Ceci, ¿dudas? No, profe, todo está claro. Aranza, ¿dudas? Lupita, ¿dudas? Cari, No, profe. Jenny. No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, no tenemos dudas. Voy a quitar esta presentación para ponerles el documento de esta semana. ¿Les parece, por favor? Sí, profe. Déjenme quitar esto. Y déjenme compartirles el siguiente documento. Bueno, déjenme que se cargue. Me dicen si ya se ve, ¿eh? Ya. Ok. Ahí no lo puedo centrar. Bien, ahora me toca a mí sufrir con todos los mapas que yo les dejaba, ¿verdad? Bien, pues ahora voy a hacer el sufrimiento yo, pero bueno, vamos a explicar entonces ahora a partir de estos mapas de Sol, vamos a explicar pues la influencia del contexto y de los códigos culturales en la comunicación. ¿Cómo es que se da esta parte? ¿Cómo influye el contexto social en que se dé un buen proceso de comunicación? Vamos a empezar entonces. Lupita, ¿nos puedes leer el primer cuadrito? Vamos a leerlo hacia la derecha, ya saben, en sentido de las manecillas del reloj. En este primero, por favor. ¿Dónde está mi cursor? Dice, el contexto social hace referencia a los distintos fenómenos que circundan a un hecho concreto, hecho que refiere a asociaciones humanas, acciones Ok. humanas, perdón. Gracias, Lupita. Bien, nuestro medio social en el que estamos va a influir demasiado en estos procesos de comunicación. Y además, nuestro medio social siempre nos va a ser parte de un proceso de comunicación y siempre nos vamos a apropiar de todo a partir de estos procesos de comunicación, de relaciones sociales que nosotros tenemos. Pues básicamente eso. Entonces, cuando ocurre un suceso dentro de una sociedad, pues todo esto se considera como un acto de comunicación. ¿Por qué? Porque se tiene que pasar a esa sociedad, se da a esa sociedad y esa sociedad pues lo adquiere como ya sea un conocimiento, como un acontecimiento, como algo relevante o no relevante para esa sociedad, ¿no? Y se comunica, ¿sí? Por eso, y tiene que ver con las acciones humanas. ¿Por qué con las acciones humanas? Porque es lo que hace el humano. O sea, a final de cuentas es lo que hace el humano y eso es lo que se comunica, ¿sí? Van a decir, ah, pero si luego se habla de animalitos, por ejemplo, ¿no? Se habla de animalitos en la sociedad y demás. Sí, pero ¿quién habla de los animalitos? Nosotros. Pues el humano, ¿verdad? Porque no vienen los changuitos a hablarnos de ellos o no vienen los leones a hablarnos de ellos ni nada, sino es el humano a través de las acciones que hace para investigar y poder llegar a un conocimiento y trasladarlo a su sociedad, ¿sí? No sé, como por ejemplo estas investigaciones de National Geographic, ¿no? Donde salen, hacen estas investigaciones, después vienen y comunican a una sociedad lo que están llevando a cabo. Entonces, siempre esto que estamos nosotros trasladando como parte de información es lo que hace el ser humano, ¿sí? Bien. Cari, ¿nos puedes leer el siguiente punto, por favor? Claro. Dice, es de suma importancia para comprender cualquier tipo de accionar individual, circunstancia comprendida desde antaño. Ok. Bien, en este punto entonces, para nosotros entender cómo es que comunica una sociedad, pues es porque de alguna manera lo que se va a comprender es las acciones que realizan los individuos, ¿sí? Ante ciertos eventos que ocurren en su sociedad y que se trasladan como parte de información, ¿sí? Que eso es lo que se hace en este punto. Hace un cuatrimestre veíamos lo que era teoría sociocultural. No sé si Maricel, Aranza, ¿llevaste teoría sociocultural? No te escucho, Maricel. Aranza, si puedes activar tu micrófono.
¿Cultura qué? Teoría sociocultural. Teoría sociocultural. Creo que sí. Ok. Bueno, en teoría sociocultural, si ustedes recuerdan, lo que vimos es precisamente... ¿Qué vimos, Jenny? A ver, acuérdame. Ay, yo, mm, no recuerdo. A ver, ¿No? Lupita, ¿qué vimos en teoría sociocultural? ¿Sí Eso fue no con lo hemos ustedes? visto, profe. ¿Mandé? No, No, ¿verdad? no, antes no, Con razón. con razón. Permítanme aquí. No, no es cierto. Fue con sus otras compañeras. ¿Ustedes? No, ustedes no la están llevando ahorita. Bueno, cuando vean teoría sociocultural, ahora cuando la vean, chicas, pues van a entender precisamente esta relación de la influencia de la sociedad y la cultura en la formación del individuo y cómo se vuelve un proceso de comunicación. Entonces, este tipo de accionar, como dice ahí, individual, que se da en cada persona bajo ciertas circunstancias, pues también son hechos que se van comunicando. Eso es lo que pasa realmente. Lupita, Ceci, ¿nos puedes leer el siguiente recuadro, por favor? Dice, en efecto, el hombre es un ser que se define en parte por aquello que quiere y busca, por sus propias orientaciones, como asimismo por los vínculos que tiene con los demás. Ok. Gracias, Ceci. Bien, en este aspecto, también, pues el ser humano siempre tiene que estar en relación con otros. Es un ser sociable por naturaleza. No puede vivir sin estar dentro de una sociedad. Siempre tiene que ser parte de esa sociedad. Entonces, todo lo que el hombre, de alguna manera, adquiere de esa sociedad y que además crea dentro de esa sociedad, pues lo comunica. Y esto lo comunica a través de las demás relaciones que realiza con otros miembros de esa sociedad, ¿sí? O sea, entonces siempre hay una interacción, siempre, y en esa interacción, ¿qué es lo que hay? Pues un proceso de comunicación, siempre lo va a haber, ¿sí? El siguiente, Jenny, por favor. Dice, es relevante, por ejemplo, para entender distintos movimientos históricos, distintos procesos que cambiaron la faz de la Tierra y que tienen vigencia por muchos años, es también relevante para comprender al desarrollo económico y tecnológico. ¿Por qué es relevante? Porque pues a través de las relaciones que se van teniendo en la sociedad, se nos va comunicando cómo ocurrió un proceso histórico, cómo evoluciona la Tierra, cómo se entiende a esa sociedad en sus diferentes ámbitos. O sea, no solamente porque estamos hablando de historia y demás, sino de sus aspectos social, económico, político, cultural, religioso, todos estos aspectos pues se comunican, ¿no? A partir de estas interacciones sociales. Todo tiene que ver, al final de cuentas, con esa interacción social, con esa relación, ¿sí? Porque es la manera en que se comunican las cosas. Bien o mal, pero se comunican, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿sí? ¿Quién más anda por aquí? Aranza, ¿nos puedes leer el siguiente punto, por favor? Poner un poco en el contexto social implica considerar cualquier aspecto que atañe a la naturaleza humana desde la perspectiva de las múltiples relaciones de los hombres que los hombres tienen entre sí. Ok, pues volvemos a lo mismo. Tal vez se ve muy repetitivo, pero pues realmente es importante mencionar esto, ¿no? El ser humano es social por naturaleza, siempre tiende a estarse relacionando y en estas múltiples relaciones, como dice ahí que tiene, pues se comunican todo, desde la educación, la cultura, todo el proceso. Y cuando hablamos de cultura, pues ya estamos encerrando todo, ¿verdad? Ya vimos que la cultura es todo lo que tiene una sociedad. Ajá. Entonces, aquí vamos a lo que yo les decía, el ser humano es un ser que es social por naturaleza, que siempre tendrá algún tipo de influencia de los demás. Es cierto que las características individuales son de gran relevancia, pero esas mismas características implicarán una actitud hacia los demás. Cada uno de nosotros adquiere la información de acuerdo a nuestras particulares características, a lo que cada uno de nosotros tiene. Pero siempre estamos en contacto con los demás. Siempre vamos a obtener estas relaciones de interacción con los otros y
pues nos van a hacer llegar información a través de persuadir, a través de lo que nos dicen, a través de lo que vemos, de lo que leemos, sobre lo que está ocurriendo en una determinada sociedad. Y es a partir de ahí que nos vamos formando, pues todos estos conocimientos, todas estas experiencias nos generan aprendizajes también, ¿no? Porque al final de cuentas eso genera, ¿sí? Entonces, para que ¿cómo les puedo decir? Para que el hombre, pues, de alguna manera, digamos, se complemente de todo, pues necesita a la sociedad, ¿sí? Y esta sociedad, pues, le va a dar todas estas bases de conocimiento que lo van a integrar a la misma con un determinado comportamiento, actitud, ¿sí? Que va teniendo por todo lo que aprende dentro de esa misma sociedad, ¿sí? Recuerden que todo lo que después se convierte en aprendizaje es considerado, pues, un cambio conductual también. ¿Sí? No solamente es el aprender y ya, sino que provoca en mí un cambio en la conducta y que esto lo mostramos en nuestras relaciones sociales que nosotros tenemos. Ajá. ¿Sí, chicas? Lupita, ¿dudas? No, profe. ¿No? Aranza, ¿dudas? No, profe. Cari, No, profe. Ceci. No, profe. Muy bien, entonces, pues realmente nuestro contexto social va a influir mucho en la comunicación porque pues al final de cuentas nos desarrollamos en un medio social de donde nosotros nos comunicamos, donde se comunican con nosotros, donde decimos, donde nos dicen, donde pensamos y damos a conocer opiniones y todo en una sociedad. Y también los demás que están en esa sociedad pues hacen lo mismo y pueden influir en nosotros, ¿sí? Que es lo que pasa. Si no tienen dudas, si todo está bien, entonces vamos a hacer examen, ¿les parece? ¿No? No. Bien. Voy a cerrar la No sesión para para dar tanto, paso a profe. unas cinco preguntas y ahorita me mandan foto de sus respuestas. ¿No? Voy a cerrar tantito para dar paso a la siguiente sesión. ¿Vale? Ok. Ya se está acabando, entonces nos vemos en un minutito más o menos. Sí. Ok. Déjenme cerrar esta.